Es una alegría para mí estar con ustedes, especialmente durante este fin de semana, para hablar un poco del tema de la adoración. Un tema que, de manera un poco extraña, parece bastante olvidado hoy en día en la iglesia. Y felizmente ha sido siempre mi experiencia apostólica. En la Iglesia Católica, cuando la gente pronuncia la palabra adoración, luego, usted está hablando de la adoración del Santísimo. O sea, la gente inmediatamente piensa en la adoración del Santísimo Sacramento. Lo que es una cosa excelente, claro, especialmente en esta santa casa, en que se practica mucho la adoración al Santísimo. Sí, pero yo quisiera explicar un poco durante este fin de semana que la adoración tiene un sentido mucho más amplio que la adoración del Santísimo, mucho más amplio. Pero llama la atención ver que la gente piensa que la adoración consiste en adorar al Santísimo Sacramento. En nuestros hermanos separados protestantes, especialmente los de lengua inglesa, muy a menudo reducen la adoración al culto, especialmente con la palabra inglesa worship, que significa al mismo tiempo adoración y culto. En los protestantes, a menudo la adoración finalmente es reducida al culto. Vamos a tratar entonces de comprender lo que es la adoración y el papel importante que tiene en nuestra vida cristiana. Pero vamos a proceder en etapas. La primera etapa, esta noche, vamos a tratar de comprender que la adoración tiene un fundamento natural. Porque muchas personas no saben. Piensan que la adoración solo es una cosa cristiana, pero no. La adoración tiene raíces naturales. Es natural al hombre adorar a Dios. Eso no significa que la adoración es un acto puramente natural, no. Trataremos de ver el carácter específico de la adoración cristiana. Pero es muy importante comprender que la adoración es una cosa natural a la persona. Después, segunda etapa, vamos a buscar en la Biblia lo que la palabra de Dios nos dice sobre la adoración. Y bueno, nos dice mucho sobre la adoración. Veremos en primer lugar la adoración en el Antiguo Testamento y en segundo lugar la adoración en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro del Apocalipsis, que nos habla mucho de la adoración. Tercera etapa, haremos una pequeña reflexión teológica para comprender el carácter propio específico de la adoración cristiana, o sea, cómo los cristianos deben adorar a Dios. No adoran a Dios como los demás, o sea, las personas que tienen otra religión. Etapa siguiente, veremos lo que es la adoración del Santísimo Sacramento, por qué tenemos que adorar al Santísimo Sacramento, y no solo porque tenemos que adorarlo, sino que en qué sentido
la adoración al Santísimo Sacramento es un medio privilegiado para entrar en la adoración cristiana. Y bueno, yo trataré de dar algunos consejos prácticos. Tendremos unos tiempos de adoración en la capilla de las hermanas, porque sería una pena hablar mucho de la adoración sin hacer ninguna práctica. Es adorando que uno entiende mejor también lo que es la adoración. Entonces esta noche vamos a empezar por el carácter natural de la adoración. Adorar, adoración son palabras que son utilizadas hoy en día de manera muchas veces no específicas, no con mucha precisión. Por ejemplo, no solo con relación a Dios, sino con relación a las criaturas. Tal vez no tanto en castellano, pero en otras lenguas más. O sea, en el inglés, o sea, el francés. Se utiliza la palabra adorar o adoración con relación a las criaturas. En el sentido metafórico, sí, pero el problema es que la gente después no entiende más el sentido de la palabra. Habremos que analizar un poco el sentido de la palabra adorar. ¿En qué consiste adorar? Pero para comprender mejor, vamos a empezar con una pequeña reflexión filosófica. No tenga miedo, no voy a dar un curso universitario de reflexión filosófica crítica. Son cosas sencillas, especialmente si entendemos la filosofía según su sentido etimológico, o sea, como búsqueda de la sabiduría. Yo creo que el filósofo auténtico siempre busca qué es la persona humana en todas sus dimensiones. Y verdad que el hombre es una realidad bastante rara, muy rica, pero también muy compleja. El filósofo se interesa por el hombre, la persona humana, y trata de comprender qué es la persona humana. Y en el sentido de la búsqueda de la sabiduría, ¿cuál es la finalidad de la persona? ¿En qué consiste una vida perfectamente humana? Es una búsqueda muy profunda, muy linda, muy noble, la búsqueda filosófica. Comprender qué es la persona humana y en qué consiste una vida perfectamente humana. Porque hay personas que no viven una vida humana. ¿Qué puede ser la finalidad de una persona? ¿Acaso yo puedo vivir finalizado por mi gato o mi perro? ¿O siendo finalizado por la búsqueda de la plata o de la gloria? Todas las personas buscan la felicidad. ¿Y en qué consiste la felicidad? Bueno, todas las personas están de acuerdo, estamos todos buscando la felicidad. Sí, no conozco a nadie que no estaría buscando la felicidad. Pero si preguntamos, ¿y en qué consiste la felicidad? Ahí las respuestas son muy diversas. Entonces la búsqueda filosófica es una búsqueda
del sentido de la vida humana, de la finalidad de la vida humana. Ahora, el filósofo, para hacer una búsqueda profunda y auténtica, tiene que partir de la experiencia. Es verdad que algunos filósofos parten de sus ideas. Descartes, por ejemplo, es considerado como el padre de la filosofía moderna. ¿Dónde está el...? Al otro lado, sí. El filósofo francés del siglo XVII, padre de la filosofía moderna. Bueno, Descartes no parte de la experiencia, sino parte de sus ideas, de sus pensamientos. Cogito ergo sum. Estoy pensando. Entonces existo. Yo creo que en realidad el filósofo debería antes partir de la experiencia, o más específicamente las experiencias fundamentales de la persona humana, para que nada escape a la búsqueda del filósofo. Entonces el filósofo estudia al hombre, qué está haciendo el hombre, cómo está viviendo. Y cada uno de nosotros tiene experiencias fundamentales que son las mismas. Experiencia del trabajo. ¿Quién no tiene la experiencia del trabajo? Experiencia común. Experiencia de la amistad. Amar a una otra persona. Experiencia de vivir dentro de una comunidad humana, sea la familia, sea una empresa, sea un país. Como decía el viejo Aristóteles, el hombre es un animal político, o sea, un animal que vive siempre en una comunidad. El hombre que no vive dentro de una comunidad es un dios o una fiera. Muy sabio Aristóteles. Y entre las experiencias humanas universales encontramos la experiencia religiosa. El hombre aparentemente parece ser un animal religioso. En todas las culturas, en todas las épocas de la historia, es una cosa que llama la atención del filósofo. Pero ¿acaso es una cosa buena y natural o es una cosa mala? Saben que unos filósofos nos dicen, no, la religión es una cosa mala. Karl Marx, por ejemplo, dijo que la religión es la droga del pueblo, el opium del pueblo, una droga. Para que los obreros no entren en rebeldía, entonces les damos un poco de religión, tengan paciencia, tengan resignación. En el cielo estarán felices. Tienen que aceptar no ser felices en la tierra. Bueno, es un juicio interesante. Otros dicen, por ejemplo, Freud, el padre de la psicanálisis, la religión es una especie de proyección, o sea, un fantasma. El hombre siente necesidad de tener un padre. Entonces, imagina que existe en el cielo un padre. No, mejor cortar el cordón y ser adultos.
etcétera, etcétera. Bueno, el filósofo no puede resolver el problema de la religión luego que la filosofía no utiliza los recursos de la fe. Es la grande diferencia entre filosofía y teología. La teología parte de la fe cristiana, la filosofía no, parte de la experiencia. A nivel de la experiencia, yo no sé luego si Dios existe o no existe. En la fe cristiana yo lo sé de antemano. El primer versículo de la Biblia me dice que al inicio Dios creó el cielo y la tierra. Dios existe, sí. Pero a nivel filosófico, a nivel de la experiencia humana, Dios existe o no existe. Me doy cuenta de que muchas personas piensan que hay un Dios, otras me dicen que no existe ningún Dios. ¿Quién tiene razón? El filósofo no puede resolver luego el problema, porque Dios no es un objeto que cae a nivel de mis sentidos. No puedo captar a Dios. Si Dios existe, es un Dios escondido. La existencia de Dios no es una cosa evidente a nivel filosófico. Bueno, algunos pensadores dijeron el contrario, pero yo creo que se equivocaron. A nivel filosófico, la existencia de Dios es un problema difícil. Sin embargo, muchos filósofos llegaron a esta conclusión, especialmente los griegos. Ustedes saben que la filosofía nació en Grecia. Y llama la atención ver cuáles fueron los primeros problemas filosóficos. No fue la libertad, no fue la conciencia. Si buscamos un poco cuáles fueron los primeros problemas filosóficos, yo creo que son dos. ¿Cuál es el origen del universo físico? Y los dioses. ¿Quiénes son los dioses? En ese sentido, Dios es el problema filosófico más antiguo de la historia. Más antiguo. Los primeros filósofos griegos se interesaron mucho por los dioses. Y algunos de ellos llegaron a conclusiones filosóficas muy profundas sobre los dioses, o por lo menos, yo creo que el filósofo que se fue al punto más alto fue Aristóteles, en el cuarto siglo antes de Cristo. Este hombre que no conocía nada de la revelación judaica, fue capaz solo por su inteligencia de comprender que existe lo que él llama de un ser primero. Un ser primero, el primero de los seres. Son textos difíciles de Aristóteles, en la obra llamada La Metafísica. Una obra muy profunda. Y es una cosa linda ver a un pagano que no sabía nada de la revelación, que nos dice cosas lindas de Dios. Por ejemplo, Aristóteles se preguntó, ¿en qué consiste la vida de Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Él entendió que la vida de Dios solo puede ser la vida más noble que sea, claro. ¿Y cuál es la vida más noble para Aristóteles? La vida contemplativa.
Entonces Dios tiene que tener una vida contemplativa. Y él continúa su reflexión, pero Dios está contemplando ¿qué? Dios está contemplando a sí mismo. Aristóteles casi puso el dedo sobre el misterio de la Trinidad sin saberlo. Porque según la fe cristiana, sí, el verbo de Dios en la Trinidad es el fruto de la contemplación del Padre. Aristóteles no sabía y no podía saber que la contemplación de Dios tiene un fruto sustancial, el verbo de Dios. Pero hacemos cosas muy lindas. Saben que el ateísmo es un fenómeno reciente en la historia de la humanidad. Yo creo que aparece en Europa en el siglo así llamado de la Ilustración. No sé si realmente fue tanta ilustración, tal vez a veces una buena parte de tinieblas. Fue en el siglo XVIII en Europa que aparecen los primeros pensadores ateístas. Porque antes había algunas excepciones, sí, pero muy pocas. Hasta el siglo XVIII, la existencia de Dios no es un problema. La cuestión era antes, ¿quién es Dios? Pero si Dios existe, no, eso no es una pregunta. Los primeros ateos entonces aparecieron en Europa en el siglo XVIII. Y los primeros filósofos ateos realmente, tal vez con unas poquísimas excepciones antes, yo creo que el primero fue Feuerbach, un filósofo alemán en el siglo XIX. En alemán, río de fuego, Feuerbach. Un discípulo de Hegel que tuvo mucha influencia sobre Karl Marx. A nivel intelectual, Marx fue muy influenciado por Feuerbach. Feuerbach nos dice que el hombre hace una proyección de sí mismo en un cielo imaginativo. Y cuando está hablando de un Dios infinito, no, tiene que entender que la humanidad es infinita. Los atributos tradicionales de Dios, la eternidad, la perfección, la bondad, todo esto, en realidad, según Feuerbach, son atributos de la humanidad, no de Dios. Dios no existe, es una proyección imaginativa. Entonces, el ateísmo filosófico aparece en el siglo XIX. Y en los otros continentes llama la atención ver que el ateísmo es un producto de importación de Europa. En África, por ejemplo, todas las personas son religiosas, salvo algunas influenciadas por el marxismo. El marxismo viene de Europa, no nació en África. Hubiera sido imposible al marxismo nacer en África. En Asia, lo mismo. China, Vietnam, Corea del Norte. Importación del marxismo de Europa. América, Cuba, etcétera, lo mismo. Yo destaco este punto para explicar que el ateísmo es un fenómeno muy reciente en la historia de la humanidad y bastante localizado.
nació en Europa en el siglo XVIII. Infelizmente después tuvo bastante influencia. Mas con una reflexión filosófica sana, auténtica, realista, sí es posible llegar a la descubierta filosófica, y yo no diría de Dios. El filósofo no descubre a Dios, sino que descubre a un ser primero, porque Dios no tiene una etiqueta, yo me llamo Dios, no. Pero es una descubierta difícil, que necesita tiempo, disponibilidad y también disposición del espíritu, porque para buscar realmente la sabiduría es necesario tener una disposición. Hay personas que no quieren que Dios exista. Claro que si ellas no quieren que Dios exista, son incapaces de entrar en una búsqueda de sabiduría. Son incapaces, porque tienen miedo. Si por ventura Dios existiera. Y verdad que en las facultades de filosofía, especialmente en las estaduales, se enseña muy poco la búsqueda de la sabiduría, y es una pena, es una pena. Fuera de las facultades de filosofía dentro de la Iglesia Católica, sí, se hace poco la búsqueda de la sabiduría. Es una pena, pero es así. Bueno, yo no voy a hacer un curso de metafísica, pero yo quisiera por lo menos explicar que Dios es el problema filosófico más antiguo de la historia, y que muchos filósofos sin la fe cristiana, sin la fe judaica, llegaron a la conclusión, sí, Dios existe. Y nos dijeron cosas profundas. Aristóteles entendió que Dios era puro espíritu, que era eterno, que era sencillo, que tenía que atraía a sí mismo a todas las demás realidades del universo. Entendía que Dios tiene vida contemplativa. Entonces, una sabiduría filosófica es una cosa posible. Los de ustedes que han leído la carta encíclica de Juan Pablo II, La fe y la razón, Fides et Ratio, se acuerdan que fue una preocupación profunda del Papa filósofo, que era filósofo Juan Pablo II. Y casi enseñó la filosofía hasta su elección como sumo pontífice. Siendo arzobispo de Cracovia y cardenal, cada semana tenía su seminario filosófico. Y para él era una cosa importante. Dicen que durante el conclave en que fue elegido papa, había llevado consigo un libro. Otro cardenal le preguntó, Eminencia, ¿qué está leyendo? Es un libro de filosofía de Heidegger. Heidegger, el filósofo alemán contemporáneo. Fue una sorpresa para el otro cardenal, que está leyendo Heidegger en este santo lugar, en este momento tan importante para la Iglesia. ¿Está estudiando Heidegger? Sí. Un papa filósofo. Ahora tenemos un papa teólogo. Fue una preocupación muy importante para Juan Pablo II, la falta de búsqueda de la sabiduría en el mundo, incluso, infelizmente, en muchas partes de la Iglesia.
Bueno, entonces, en filosofía es posible llegar a la conclusión de que existe un ser primero. ¿Qué podemos saber de este ser primero? Aristóteles lo descubrió como acto puro de ser. O sea, un ser que tiene todas las perfecciones del ser. Y claro, es una cosa que no podemos imaginar. Como persona humana yo tengo unas perfecciones. El gato tiene otras perfecciones que yo. El águila también tiene otras perfecciones que yo. Dios tiene todas las perfecciones, pero las tiene en la sencillez absoluta. Yo no tengo experiencia de esto. Acto puro de ser. Un ser eterno, un espíritu puro, un ser absolutamente sencillo, o sea, no hay partes en Dios. La inteligencia de Dios es Dios. A lo paso que yo no soy mi inteligencia. En mi persona hay otras cosas. Yo tengo mi cuerpo, por ejemplo. Yo tengo mi imaginación. Mi inteligencia no es toda mi persona. Pero en Dios sí. La inteligencia de Dios es Dios. La voluntad de Dios es Dios. Sencillez absoluta. Y en las perfecciones del ser existe el amor. Dios es un ser bondadoso. Es un ser infinito, etcétera. Son cosas que el filósofo puede comprender sin ver a Dios directamente. Dios no es objeto de experiencia filosófica. Ustedes sí, para mí, pero Dios no. Yo no veo a Dios, yo no tengo la experiencia de Dios a nivel filosófico. Pero yo puedo conocer algo de Dios. Y después, el filósofo entiende que las otras realidades están vinculadas a Dios. Es el problema de la creación. Llama la atención ver que los filósofos griegos hablaron mucho de Dios o de los dioses, pero antes del cristianismo no hablaron de la creación. El grande Aristóteles tenía todos los principios filosóficos para descubrir la creación, pero no habló de ella. Yo creo que fue el impacto del cristianismo que estimuló a los filósofos para descubrir el problema de la creación a nivel filosófico. O sea, ¿cuál es la relación entre el ser primero y yo y las otras criaturas?
el problema de la creación. Y es posible comprender que todas las otras realidades dependen de Dios a nivel ontológico, o sea, a nivel de su propia existencia. Dios existe por sí mismo, pero solo Él. Las otras realidades existen por Dios. O sea, son creadas por Él. Pero cuidado, muchas personas piensan que la creación, fue una cosa que aconteció en el pasado, allá hace mucho tiempo, tal vez acerca de 15.000 millones de años, según la ciencia, el famoso Big Bang en cosmología. Tal vez sea el caso, no sé. Pero miren que la creación no fue una cosa que aconteció en el pasado, sino una cosa que está aconteciendo ahora mismo. Algunos filósofos como Voltaire, por ejemplo, un pensador de la Ilustración, dijo esta cosa: yo veo el universo físico que me parece ser un reloj muy complejo. Entonces, si es un reloj, tiene que tener un artesano. ¿Quién lo hizo? Pero para Voltaire la creación fue solo un impulso inicial. Yo te empujo y después tú te vas y caminas por ti mismo. Entonces, según Voltaire, Dios creó el universo físico, le dio un impulso y después Dios lo abandonó. Y no se interesó más por él. Y especialmente según Voltaire, Dios no se interesa por los hombres. Es una equivocación. La creación no es una cosa del pasado, es una cosa que acontece ahora mismo. O sea, ahora mismo Dios me sostiene en la existencia. Ahora mismo. Yo no lo veo. Yo no me doy cuenta. ¿Verdad? Porque es la cosa que está pasando a nivel ontológico. El nivel ontológico está más profundo que mis sentidos, más profundo que mi psicología humana. Y entonces yo no me doy cuenta de la creación, ¿verdad? Pero está aconteciendo hoy, está aconteciendo ahora mismo la creación. Dios me sostiene, Dios me lleva en la existencia, ahora mismo. Si por imposible Dios tuviera una distracción y se olvidara de mí mismo, ¿qué pasaría? Yo luego regresaría a la nada. Luego. Pero no tengan miedo, Dios no tiene distracciones. Dios no se olvida de nosotros. Entonces, ustedes no van a regresar a la nada. Pero me parece una cosa importante comprender que la creación está aconteciendo ahora. Ahora. Para mí, la creación no aconteció solo en el momento de mi concepción, en el seno materno. Está aconteciendo ahora. Porque como criatura, yo no puedo existir por mí mismo. El Creador tiene que llevarme, sostenerme en la existencia.
Ahora, para algunos filósofos es una cosa terrible, inaceptable. El caso más típico es el filósofo francés del siglo XX, Jean-Paul Sartre. Recen por el descanso de su alma. Yo creo que el tema central de la filosofía de Sartre es la libertad. Y para Sartre, la perspectiva de que yo tenga una dependencia permanente con relación a Dios es una cosa inaceptable, es una alienación. Yo no quiero depender de una otra persona, yo quiero existir por mí mismo. Y bueno, Sartre escribió cosas muy interesantes al respecto. Es una pregunta importante. ¿Y por qué Dios me creó a mí? Y a ustedes, y al universo físico. ¿Por qué Dios creó el gato, el tiburón, los astres, etcétera? ¿Por qué la creación? Esto es un problema filosófico, no solo teólogo, pero también filosófico. ¿Por qué la creación? Plotino, filósofo griego del tercer siglo después de Cristo, nos dice, bueno, cada ser vivo que llega a su perfección tiene que engendrar a otro. ¿Verdad que es una cosa que pasa en la naturaleza? Las plantas, los animales crecen y cuando llegan a su perfección engendran y mueren. Y bueno, Plotino piensa que es lo mismo para Dios, o sea, Dios como ser vivo tiene que engendrar. Entonces la creación en ese sentido sería casi una cosa natural para Dios. Pero yo creo que es una equivocación, la creación no es una cosa natural. Otro, Hegel, filósofo alemán, Hegel dijo que, bueno, Dios tiene que crear para ser perfectamente él mismo, o sea, para ser perfectamente Dios. Porque sin creación, según Hegel, Dios sería un Dios puramente abstracto. Tiene que ser Dios concretamente a través de la creación. O sea, para Hegel hay un proceso de porvenir dentro de Dios y Dios llega a ser plenamente Dios por la creación. Pero en ese sentido, Dios necesitaría la creación. Pero si entendemos que Dios es perfecto, infinitamente perfecto, Él no necesita la creación. La creación no lleva nada a Dios. Todas las perfecciones que encontramos en la creación vienen de Dios. Entonces, ¿por qué Dios crea? Y la única respuesta es que la creación es un acto gratuito.
Pero ¿en qué sentido? ¿Acaso la creación sería un juego? Los juegos son actividades gratuitas. ¿Acaso Dios estaría jugando? No parece muy serio. ¿O no sería antes, la creación no sería antes un acto gratuito, el acto gratuito más noble que conocemos por nuestra experiencia? El acto de amor. El amor auténtico es gratuito. Es un carácter necesario de un verdadero acto de amor. El amor es gratuito. La creación es un acto gratuito de amor de Dios. Él no necesita la creación. Ya es perfectamente feliz, no necesita nada, no necesita a nadie. Es una super o sobreabundancia totalmente gratuita de alguien que es bondad infinita y que escoge libremente hacer criaturas compartir algunas de sus perfecciones. Es una cosa importante. ¿Por qué Dios me crea? Porque no voy a hablar tanto del gato, claro. Bueno, Dios creó el gato para mí, para nosotros. Pero porque Dios me creó, Él me creó gratuitamente, por amor puro. Y Aristóteles, que no habló explícitamente de la creación, explica que los dioses aman en los hombres la parte más noble porque es semejante a ellos, la inteligencia. A los dioses les gustan ver los hombres que están buscando la sabiduría. Entonces Dios me crea gratuitamente por amor. Dios no me creó para que yo fuera su esclavo. Pero no, Dios no necesita esclavos, no necesita siervos, no necesita nada. Entonces Dios no me creó para que yo fuera su siervo, su esclavo, no. Es un don gratuito. Y entonces, la única razón que yo puedo descubrir es un amor gratuito. Por amor gratuito, yo te comunico la existencia. Yo te comunico la vida humana. Yo te comunico todas tus cualidades, todas tus capacidades. Es esto la creación. Y la creación, bueno, si tratamos de especificar un poco más, Dios me creó cuando creó mi alma. Porque mi cuerpo no viene directamente de Dios. Bueno, depende de Dios también, claro, pero no viene directamente de Dios, porque viene directamente ¿de dónde? De mis padres. Mi cuerpo viene directamente de mis padres e indirectamente de Dios. Pero mi alma no viene de mis padres, no. Mi alma viene directamente de Dios. O sea, Dios creó, incluso yo estoy hablando en el pasado,
tendría antes que decir, Dios está creando mi alma ahora. Mi alma que es fuente de mi existencia. Mi alma que tiene todas sus facultades, la inteligencia, la voluntad y todo lo demás. El alma que es fuente de vida para mi cuerpo, que anima mi cuerpo. Es un don de Dios ahora. Y yo creo que es necesario comprenderlo para comprender el carácter natural de la adoración. Yo voy a tomar una comparación. En la experiencia observamos que todos los niños aman a sus madres, ¿verdad? Es una cosa linda, pero es una cosa que nos parece normal. O sea, antes si pudiéramos ver a un niño que no está amando a su madre, luego pensaremos, ¿pero qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué este niño no está amando a su madre? ¿Acaso su madre no lo amó? ¿Lo maltrató? ¿Qué pasó? No es una sorpresa para nosotros ver que un niño está amando a su madre. ¿Por qué no es una sorpresa? Porque sabemos que la madre fue fuente de vida, junto con el padre, claro, fue fuente de vida para el niño. Y esto es la base natural del amor del niño para la madre. La madre y el padre fueron fuente de vida humana, comunicaron la vida humana al niño. Es el fundamento natural del amor del niño para sus padres. Yo amo a mis padres porque ellos me comunicaron la vida humana. Después, claro, creciendo, yo trataré de amar a mis padres de otra manera, o sea, también como personas humanas, no solo como padres, sino también como personas. Entonces es natural que el niño tenga amor para sus padres, fuente de su vida. Y no sería natural que el hombre tuviera amor a él que le comunica su existencia en cada momento. Y es esto la adoración a nivel humano. El amor natural de la criatura para el Creador. Es muy sencillo. Es natural adorar a Dios porque Dios es el que me comunica mi existencia, fuente de mi existencia, que es más profundo que ser fuente de vida. Mis padres fueron fuente de mi vida, Dios ahora es fuente de mi existencia. Y no hay nivel más profundo que la existencia. Ahora si yo trato de especificar lo que es la adoración a nivel humano, yo creo que incluye varios aspectos. Bueno, en primer lugar, hay que reconocer a Dios como creador, claro.
De cualquier manera, todo amor presupone un conocimiento. Cuando se trata de un amor espiritual, presupone la inteligencia. Hay que conocer a Dios como creador. Conocer este vínculo ontológico que me une a Dios. Y hay que aceptar este vínculo libremente. Ese es el segundo punto. Aceptar y amar libremente este vínculo de dependencia. Con relación a Dios. Tercer aspecto, agradecer a Dios. Este don gratuito de amor. Reconocer, amar, aceptar, agradecer. Es la adoración a nivel natural. Este agradecimiento puede concretizarse de maneras muy diversas. Es toda la dimensión después de la religión. El culto a Dios. Entonces, a nivel de la sabiduría filosófica, el filósofo entiende que sí, el hombre es naturalmente un animal religioso. El perro no, porque el perro no puede conocer a Dios. El gato tampoco. Pero el hombre sí. El hombre que tiene espíritu es capaz de conocer a Dios. Y entonces el hombre es naturalmente un animal religioso. Y esto explica por qué encontramos la religión en todas las culturas, en todas las épocas de la historia. Es una cosa natural. Y porque es una cosa que tiene su fundamento en la creación. Y entonces la religión no puede ser borrada, no puede ser eliminada. Algunos políticos trataron harto de suprimirla, por ejemplo en los estados comunistas, pero no consiguieron, es imposible. Será necesario destruir al hombre para destruir la religión. Me parece importante entonces comprender que la adoración tiene fundamento natural. Pero es más o menos visible. Bueno, la religión sí. El culto a Dios sí. Pero la adoración es más o menos visible. Hoy en día, bueno, fuera del cristianismo y del judaísmo, es más visible en el Islam. Y a mí me da vergüenza ver que aparentemente los musulmanes parecen adorar a Dios más que muchos cristianos. ¡Qué vergüenza! Que la adoración tiene mucha importancia para los musulmanes, mucha importancia. 7 veces al día, cuando suena el muezzin, Allah Akbar,
o 5 veces. Y es la hora de la oración, y los musulmanes piadosos, entonces se prosternan para adorar a Dios. En unas ciudades de Europa, en cualquier lugar, hasta en la calle. Estas personas adoran a Dios naturalmente. ¿Y los cristianos qué están haciendo? En el mejor de los casos, en general, adoran de vez en cuando delante del Santísimo Sacramento. Pero ¿es todo? Yo no voy a adorar a Dios solo delante del Santísimo Sacramento, por favor. Yo tengo que adorar a Dios mucho más. Es la consecuencia natural de la creación. Entonces, para responder a la objeción de Sartre que pensaba la creación es una alienación inaceptable. Yo tengo que ser libre, adulto. No puedo aceptar de depender constantemente de Dios. Sí, pero sería como sacar de la tomada eléctrica un cable eléctrico que comunica electricidad a una lámpara. ¿Qué resulta? La lámpara se pierde la luz. Depender de Dios no es una alienación. La esclavitud sí. La esclavitud humana es una alienación. La creación no. Es un don gratuito. Ahora mismo Dios me comunica mi alma, me comunica todo lo que tengo, todas mis capacidades, todas mis cualidades. Y lo hace por amor puro. No hace por interés propio, sino por amor gratuito. Y esto me establece como persona. Yo soy en la verdad en la medida en que yo reconozco esta realidad fundamental. Yo existo por Dios, por un don gratuito. Y la adoración entonces es la respuesta de la criatura al Creador. La criatura que no debe tener ingratitud. Del mismo modo que el niño no debe ser ingrato con relación a sus padres. Ser ingrato si no reconociera todo lo que ha recibido de sus padres. Y normalmente los padres engendran gratuitamente, no para tener más siervos en la casa, para tener más obreros en la hacienda, en la planta, en la empresa familiar o no sé qué. Normalmente tener hijos es una cosa gratuita, una cosa de amor. Es aún más el caso para la creación. Un don gratuito, el don más luminoso, más maravilloso que sea. Otra cosa que Sartre no podía aguantar era la mirada de Dios. Ustedes han aprendido en el catecismo que en cada momento Dios nos está mirando, está viendo todo lo que estamos haciendo ahora. Y es verdad. Pero cuidado porque hay un modo de presentar esta verdad que podría ser insoportable. Dios como el que está siempre
observándome y quiere un registro para notar todas mis faltas. Otra vez. Otro pecado. Yo noto todo, yo no olvido nada y después yo te voy a pedir cuentas de tus pecados. Porque soy un juez. Isaac no podía aguantarlo. Nos cuenta una cosa Sartre. En su juventud, que nos dice que en su juventud al inicio era religioso. Bueno, no conozco mucho la vida de Sartre, pero supongo que recibió una cierta educación cristiana. Durante algunos años yo tenía relaciones públicas con el Todopoderoso. Una vez yo pensé que Él existía. Él había hecho una cosa mala. Yo creo que había quemado algo en la casa de la familia. Y estaba tratando de esconderlo todo para que los padres no pudieran darse cuenta. Y cuando estaba tratando de esconder todo, sintió que Dios estaba mirándolo. Dios mío, Él está mirándome, Él lo ve todo. Es insoportable tener a alguien que siempre está mirándome. Entonces, ¿qué hizo Sartre? Él insultó a Dios. Y nos dice que, Dios se fue. Y nunca volvió, nunca regresó. Fue el modo como Sartre se liberó de Dios. Es una cosa impresionante. Lo llama la atención de la caricatura de Dios. Porque es una caricatura. Dios me mira en cada momento, sí, ¿verdad? Pero ¿cómo? Sí, con amor. Y persevera en este amor, porque Dios no se muda. Santa Teresa de Ávila lo dijo, pero los filósofos también lo pueden entender. Siendo acto puro, no hay cambio en Dios. No hay cambio. Dios no se muda. Dios es amor y no se muda. Entonces la mirada de Dios que está creándome es una mirada de amor. No es una mirada de odio, de cólera, de no sé qué. No, es una mirada de amor. En cada momento yo tengo a alguien que está mirándome con amor. Y nadie me ama más que Dios. Nadie. Ni siquiera mi madre, ni siquiera mi esposa. No, nadie. Nadie me ama más que Dios. Es maravilloso entenderlo. Es una cierta liberación interior. Muchas veces los que los ateos rechazan son caricaturas de Dios. Muchas veces. A veces no. En el caso de Nietzsche, por ejemplo, hay mucha soberbia. Pero en muchos casos rechazan caricaturas de Dios. ¿Verdad que si Dios fuera lo que Sartre pensaba que era? Sí, yo entiendo el rechazo, claro, lo entiendo. Pero Dios no es así. Dios es amor y me comunica todo gratuitamente por amor. Y está esperando mi respuesta. La adoración, en una cierta manera, es la respuesta fundamental de la criatura a Dios. Reconocer
que Dios me comunica mi existencia. Amar esta dependencia que me establece como persona humana. Y agradecer a Dios este don. Santa Clara, en su lecho de muerte, falleció diciendo: Señor, yo te agradezco haberme creado. Ella agradeció el don de su existencia. Ahora, hay un principio de la teología cristiana que dice que la gracia no suprime la naturaleza. Entonces, para nosotros cristianos, la dimensión natural permanece. Permanecemos criaturas de Dios. Como cristianos somos también hijos de Dios, sí, pero permanecemos criaturas. Y esto no va a desaparecer ni siquiera en el cielo. Sería imposible. Entonces la adoración permanece como una exigencia natural permanente. Estoy en la verdad delante de Dios en la medida en que estoy adorando a Dios. De otro modo, no estoy plenamente en la verdad de lo que soy y de lo que Él es. Un día el Señor le dijo a Santa Catarina de Siena: yo soy el que es, y tú la que no es. O sea, yo soy el creador, tú eres una criatura. Una verdad fundamental que permanece. Y después de todo esto, el filósofo puede estudiar, puede reflexionar sobre la religión a nivel humano, a nivel filosófico. Y puede comprender que es natural que el hombre ofrezca a Dios un culto a nivel personal y a nivel comunitario. Y él comprende también los peligros a veces que encuentra en la religión. El fanatismo, por ejemplo. El fanatismo religioso es una corrupción de la religión. Pero el indiferentismo, tan frecuente en los países occidentales hoy en día, ¿acaso es una buena cosa? No, filosóficamente no. El indiferentismo no es una buena cosa. Del mismo modo que ser indiferente delante de mis padres no es una buena cosa, no. Es un vicio no amar a sus padres, es un vicio. Y bueno, no adorar a Dios es una falta. No es una cosa buena. Una adoración auténtica puede servir como purificación de todos los actos religiosos. Pero sí, ahora gracias a Dios acontece en pocos estados, pero todavía es una cosa que existe. Sí, cuando el Estado quiere imponer el ateísmo, está frustrando algo en la persona humana. O sea, hay algo fundamental en la persona humana que no puede desabrochar.
El desarrollo completo de la persona implica la dimensión religiosa. El hombre no es solo un animal, es un ser espiritual. La vinculación con Dios es una cosa esencial. Entonces, el desabrochar de la persona humana implica el desabrochar de la relación con Dios. Saben que en psicología se habla precisamente de frustraciones, bueno, es un tema interesante en la psicoanálisis de Freud, las consecuencias psicológicas de las frustraciones. Mi padre no me amó, mi madre me rechazó cuando estaba niño, entonces si acontece realmente, es verdad que tiene consecuencias psicológicas profundas en el niño. Sí, verdad. Lo sabemos por experiencia. ¿Y usted cree que si nunca adoró a Dios, eso no va a tener consecuencias? Pero sí tiene consecuencias. La falta de adoración tiene consecuencias. Hay algo en mi persona que no consigue desabrochar plenamente. Y bueno, veremos mañana con el Nuevo Testamento lo que pasa cuando el hombre no adora a Dios. Cuando el hombre no adora a Dios, va a buscar sustitutos y va a adorar a ídolos. Porque el corazón humano tiene sed de adorar, es natural. Entonces, si yo no consigo adorar a Dios, yo voy a adorar otra realidad, que necesariamente será un ídolo. Esto al mismo tiempo va a herir profundamente mi corazón, mi alma, con certeza. No se habla mucho de esa frustración. Yo creo que es la frustración afectiva la más profunda. Falta de adoración. Es una cosa que tiene consecuencias. Bueno, sería posible continuar. Es un tema importante, pero yo quisiera dejar un poco de tiempo para las preguntas. El punto más importante esta noche me parece ser el siguiente: comprender que la adoración tiene un fundamento natural. Es natural amar a Dios. Y también que la falta de adoración puede tener consecuencias negativas. Después, mañana veremos lo que pasa con la gracia cristiana. ¿Qué acontece a la adoración en régimen cristiano? La adoración no va a desaparecer, sino que va a ser transformada por la gracia de Dios. Ahora quisiera saber si hay preguntas. ¿Sí? Yo quisiera hacer una pregunta en relación con la imperfección. Si la creación es obra de Dios, yo soy obra de Dios y soy producto de su amor gratuito. Si yo soy profesor y un alumno me hace un mal examen o con errores, yo lo repruebo. Ahora, este Dios que nos hace imperfectos. O cómo se explica la imperfección en ese contexto de la creación
como productora. Bueno, hay cosas distintas. En primer lugar, pero aquí tal vez estoy pasando a nivel teológico, no me quedo a nivel puramente filosófico. A nivel teológico es interesante comparar el hombre con el ángel. El ángel es creado perfecto en su ser, perfecto, de tal modo que no hay ninguna posibilidad de crecimiento para los ángeles, ni a nivel angélico natural, tampoco a nivel sobrenatural. Entonces, para los ángeles las cosas son muy sencillas, son creados perfectos por Dios y solo tienen que decir sí o no. Es muy sencillo. Claro que es una cosa que nos impresiona. En un solo acto deciden si se van al cielo o al infierno. Impresionante. Los ángeles son perfectos. Los hombres no. ¿Por qué? Porque son seres que implican un vínculo natural con la materia a través del cuerpo. El cuerpo tiene crecimiento. El niño en el seno materno no es perfecto, claro que no. Todavía no tiene autonomía vital, necesita a su madre para vivir. Y después, sale del seno materno, pero tiene que crecer, tiene que aprender las cosas y después de, 18 años más o menos, sí, es adulto. Es adulto, sin embargo, todavía conserva una capacidad de crecimiento. Y es lo mismo a nivel sobrenatural. O sea, yo recibo la gracia de Dios en el bautismo como una pequeña semilla, grano de mostaza. Y esta gracia tiene que crecer. Entonces la imperfección del hombre tiene un fundamento natural. No somos creados perfectos, sino que caminamos para la perfección. Pero hay una otra dimensión que es las consecuencias del pecado original. El pecado original que tuvo consecuencias no solo para Adán y Eva, sino para todo el género humano. Y hay imperfecciones que son consecuencias distantes de esa tragedia y que no van a desaparecer antes de la restauración final. ¿La otra pregunta? ¿Cómo conocer que estamos siguiendo a un Dios real, verdadero, y no a una caricatura de Dios? ¿Cuáles son los síntomas de que algo va por una caricatura? Buscando la verdad con relación a Dios. Ya los filósofos griegos lo estaban haciendo según sus capacidades. Por ejemplo, los filósofos griegos entendían que los dioses, según la mitología griega, era una caricatura. ¿Qué es esto? Zeus, que hace cosas como los hombres, Zeus que viene en la tierra y que seduce a una mujer para unirse con ella. ¿Qué es esto? O sea, los dioses que parecen tener todos los defectos humanos. No es una cosa seria. Entonces hubo filósofos que entendieron que la representación de los dioses en la mitología era una equivocación. Y buscaban una concepción más purificada de la divinidad.
Para nosotros cristianos, yo creo que permanece la búsqueda filosófica con relación a Dios y también, claro, la búsqueda a nivel de la fe, a nivel teológico y bíblico, para comprender mejor quién es Dios y quién no es. Porque es verdad que muchas personas, incluso personas cristianas, viven con representaciones equivocadas de Dios. ¿Sí? Hay un concepto que yo creo que es lo que tiene desorientado a mucha gente en estos tiempos con la metafísica, la nueva era, el budismo, todas esas formas de adoración del universo, la naturaleza, las energías, y es la pérdida del concepto de Dios persona, Dios personal, y por lo tanto mi relación es personal con Él. Sí. Se ha diluido todas estas nuevas corrientes y que nuevas. Y Por ejemplo, que yo le apuesto que la mitad, el 60% de lo que está aquí, cae en algún tipo de prácticas de esas, como el yoga, que detrás hay toda una filosofía, precisamente porque se ha perdido la esencia de esa relación personal con Dios. No sé si dentro del concepto filosófico eso también entra, es mi pregunta. ¿verdad? Que para comprender lo que es la adoración hay que comprender que Dios es una persona concreta. No es un ideal, no es una cosa abstracta, o no es el universo físico como en la concepción del panteísmo. El panteísmo no hace distinción entre el universo físico y Dios. Y me parece que la nueva era también en buena parte hace la misma confusión. No, Dios es una persona concreta. Otra pregunta. ¿Usted no cree que adorar a Dios no era solamente ir al Santísimo y adorarlo? Entonces, ¿a qué se refiere? Eso significa que en cualquier momento yo puedo adorar a Dios. Bueno, durante la noche, durmiendo es un poco difícil. Pero durante el día, yo puedo hacer un acto de adoración, un acto interior. Del mismo modo como yo puedo amar a mis padres, yo puedo amar a mi esposa cuando quiero. Yo puedo hacer un acto interior. La adoración es una cosa sencilla, un acto de amor a Dios, de Dios como creador. Eso no se podría interpretar como que en cualquier momento yo puedo hacer una especie de oración de alabanza interior hacia Dios, donde me reconozco como criatura y ante mi Dios como amor y en reciprocidad con Él. Mas sin embargo no es lo mismo para los efectos de nosotros ante el Santísimo Sacramento que la presencia viva de Él, que para nosotros es la diferencia, ¿no? Más o menos. ¿Puede continuar? O sea, que es verdad que en cualquier momento yo puedo hacer una oración de alabanza, Sí. reconociendo a mi Dios, y reconociendo el amor que Él derrama en mí y en toda mi vida, ¿verdad? Mas sin embargo, para mí es distinto cuando estoy en la presencia del Señor, en su presencia viva, que para mí es diferente. Es el mismo Dios, pero para mí tiene la relevancia de estar en la presencia de Él. Yo lo interpreto más este momento de adoración y el otro momento más como adoración de alabanza, como comunicación
de la intimidad con mi Dios, pero lo veo distinto. Sí, la alabanza a Dios es una cosa buena, pero es, digamos, como un fruto de la adoración. Sería una pena alabar mucho a Dios, pero nunca adorar. Claro, una cosa tiene, no puede cuidar la otra. Sí. Padre, no creo que adoramos una caricatura o adoramos un ser desconocido. Es que en la crasa ignorancia, personas de mi generación que nos educamos en los colegios de religiosas, poco se nos habló de Dios, más sí se nos habló de la Virgen. Poco se nos habló de adoración y gratitud, sino, mira, pídele a la Virgen que te haga buena, pídele a la Virgen que te portes bien, pídele a la Virgen que estudie. Con el pasar del tiempo me di cuenta que existía un Dios. Más allá de la Virgen. Sí, y que ya no tenía que pedir. Entonces, tampoco hoy en día entendí, o hasta en este momento entendí, que cada vez que le daba gracias a Dios por todo lo que era, por todo lo que tengo y por todo lo que me dio, era una adoración. Mas, sin embargo, me hace sentir muy bien todos los días cuando al abrir los ojos le doy gracias a Dios por un nuevo día y por existir. Claro, no sabía que esto era una adoración. Sí, porque como dije al inicio, se habla poco de la adoración en el sentido fundamental y natural. Ahora sí frecuento mucho a la Santísima Virgen, yo creo que ella la ayudó a descubrir la adoración. Cierto. Pero es lo mismo, la plenitud del Espíritu no es lo mismo cuando pido que cuando doy gracias. ¿Sí? Eso hace una analogía sobre cómo los musulmanes se postran en la mitad de la calle a adorar a Dios. La relación con Dios, según lo que entiendo, es muy difícil para nosotros comprender porque hay muy pocas relaciones y no sé si siquiera ser madre de don gratuito de amor. O sea, es algo complicado de entender para uno que somos tan imperfectos, ¿no? Esa adoración, estamos hablando de adoración interior solamente, ¿no? No sé si estaba diciendo que era algo positivo el tipo de adoración, no en cuanto a lo que puede, a la verdad del Dios que están alabando, que están adorando, pero la adoración notoria es importante, no solo el exterior. Sí, verdad. Era una pregunta. Ella te preguntó, está preguntando si es así, como ella dice. Ah, no, porque no lo entendí como pregunta. Hace falta adorar notoriamente, hace falta poder que la gente vea que estás amando a Dios. O es un acto interior en tu casa, como la mayoría hacemos, porque personas además sentimos una especie de vergüenza por la relación que podamos tener con Dios. Sí, pero tal vez será una cosa de que hablaremos mañana. O sea, cómo adorar concretamente. ¿Cómo hago? ¿Sí? Buenas noches, Sara. Yo quisiera hacer una pregunta. Dentro de mi búsqueda de nuestro Padre y el estudio continuo de su palabra, yo en verdad me declaro como que no soy muy adoradora del Santísimo Señor. Sin embargo, mi proyección de adorar a Papá Dios, yo la veía, la enfocaba
De un cierto modo sí, o sea, sí comprendo que cada ser humano es creado por Dios, de una cierta manera cada persona es un reflejo de Dios, sí. Sí, verdad. Bueno, vamos a terminar por esta noche y mañana empezamos a las 10 de la mañana.